vamos por la avenida 38. Esta avenida ya pasó la Federal hacia el interior. Y este edificio de acá lo vamos a grabar en un ratito, pero voy a buscar a Jonah. Jonah es la persona con la que vamos a grabar, es amigo también. Y este camino es el que lleva hasta Selvanova, porque él está allí. Así que vamos a ver si lo vemos. Bueno, pues Alex, ese edificio lo grabamos, es de oficinas, un edificio totalmente lleno de oficinas donde podéis comprar para rentar o para poner vuestro negocio aquí en Playa del Carmen. Está muy bien situado. Alex nos hizo ayer unas tomas de dron de ahí, la vamos a añadir al vídeo, que bueno. Y ya estamos llegando a la zona de Selvanova. Este es el inicio de Selvanova y os lo comento por qué motivo, porque dentro de poquito vamos a grabar con Alejandro la evolución del Coto 8 y cómo está el Coto 9. Así que eso muy prontito aquí vamos a estar con Alejandro grabando. Y por supuesto con Ale haciendo un vídeo de dron para que nos enseñe cómo está. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Aquí estamos recogiéndote. Oye, ¿qué vamos a grabar? Vamos a Humana. Humana es un desarrollo de Humana oficinas, es el ¿no? primer edificio corporativo en Playa del Carmen. Ahorita vamos a ver lo que hay ahí. Muy bien. Estoy aquí delante del edificio de Humana. Este edificio que está situado detrás tenemos la Plaza de las Américas. Jonah, a ver. ¿Cómo estás? Muy bien. Este edificio que estamos viendo, ¿para cuándo se entrega? Este edificio se entrega en unas cuantas semanas. De hecho, ya estamos casi llegando a septiembre. Se entrega en septiembre. Exactamente. Bueno, pues como vemos, todo el edificio, todo lo que estamos viendo son oficinas que se van a entregar así como lo estamos viendo. Oficinas en gris. Tenemos oficinas de 40, 50, 77 y 90 metros cuadrados. ¿Aún quedan a la venta alguna que otra? Sí, claro, bastantes. ¿Sí? Sí. Es una sorpresa porque es el único edificio que tenemos de oficinas aquí en Playa, sí, totalmente dedicado a ello. Exactamente. Y Oye, ahorita es bien importante que estamos en la etapa donde a través de la disponibilidad puedes llegar y literal comprar toda un ala. Lo que una ala me refiero a todo un piso completo. ¿No? Por ejemplo, que llegue... ¿Una empresa fuerte? Sí, una empresa fuerte que digas, pues, a mí no me funcionan los 90 metros cuadrados. Ok, entonces vamos a comprar toda una ala para darle otra dimensión. Oye, veo que la avenida que estamos es muy bonita, está muy bien trabajada, sí, claro, con esta rotonda, muy cómoda. Háblame de la situación de este edificio para el que no vive en Playa del Carmen, que lo entienda. Mira, aquí es bien importante porque nos encontramos exactamente en lo que le llamamos la cruz de servicios, aquí en el área de Playa del Carmen. Esta área está en el área de lo que es interno en Playa del Carmen, no estamos en el centro, estamos en el otro lado de la carretera federal. La cruz de servicios es algo que está bien importante porque tenemos todos los servicios que ocupas tú como nuevo residente para la gente que va a llegar y con los nuevos residentes. ¿Qué tenemos aquí atrás de nosotros? Tenemos Sears, tenemos Plaza Las Américas, tenemos el Tox, tenemos el gimnasio, todos estos servicios. Aquí a tan solo unas cuadras tenemos Walmart. Walmart, ¿no? Y aquí está el teatro de la ciudad, tenemos el ayuntamiento. Walmart, tenemos el teatro de la ciudad. Aquí también a una cuadra tenemos el ayuntamiento. Entonces, literal, de hecho, esta área es lo que se va a convertir en el nuevo centro de Playa del Carmen en poco tiempo. Sí, así es. Entonces, está planeado que crezca muchísimo Playa del Carmen. Tanto Playa del Carmen que este va a ser el centro ahora y todo lo que vemos ahora como el centro, que es la quinta y todo lo de la playa, ya no va a ser el centro. Luego, aparte de esto, tenemos muy buena disponibilidad para llegar a la carretera principal como es la Federal y también las avenidas que cruzan toda Playa del Carmen, literal, ¿no? Aquí tomas la rotonda, sí, vas hasta el final de esa calle, te puedes ir o a la derecha o a la izquierda, dependiendo a qué lado. Manejas 300 metros, 500 metros y ya estás en la carretera federal. Y aquí a la derecha, subiendo para arriba. Aquí a la derecha, siguiendo para arriba, depende hacia dónde vayas, pero tenemos el residencial Selvanova, tenemos lo que es el área de... ¿Cómo se llama esta área? Vas a tener que cortar. La de Selvanova, la otra área. Selvanova. Tenemos lo que es Real Ibiza, tenemos lo que son los Olivos. Ajá. Y después de ahí ya vamos a las... Pero por lo bueno que tenemos por esa zona es que nos podemos desplazar por toda la ciudad también fácilmente para llegar o al principio de la Federal de cada parte, para ir a Tulum o para ir a Cancún. Es eso. Exacto. Bueno, pues no he presentado, pero Jonah ya ha grabado con nosotros 2 o 3 vídeos, es una persona excelente, yo confío en él. Lo que veáis aquí, los precios que vamos... Bueno, los precios los podemos dar la información en cuanto queráis contactar con nosotros
y son los mismos precios que la empresa, en eso no tengáis ninguna duda. Claro. Y siempre tenéis que decir que habéis visto el vídeo en Paco Riviera Maya. Bueno, Claro, Jonah, claro. vamos a subir. De hecho, Dime. tienen que llegar con nosotros para poder comprar, porque nosotros somos los comercializadores maestros de este proyecto. Claro que Somos sí. el Master Broker. Es el término que usamos aquí en la Riviera Maya. Es un término que no se usa mucho en otras partes y áreas, tanto de la República como del mundo. Pero bueno, ¿qué es un Master Broker? Somos agencias que tomamos proyectos grandes como este y los comercializamos a través de las alianzas comerciales con otras agencias de real estate y también con los agentes independientes, como en este caso Paco. Entonces, cualquier cosa y duda que tengan, no duden en acercarse con nosotros, ya sea con Paco o ya sea que me llamen directamente a mí. Yo me pongo en contacto con Paco y empiezo a tener esa relación, avisarle que uno de sus videntes, bueno, de sus fans, me ha Suscriptores, comentado, inversores. sus suscriptores, y bueno, empezamos lo que es el proceso de compra-venta. Muy Cualquier bien. cosa y duda que tengan, no duden en contactarse con nosotros. Bueno, gracias, Jonah. Mira, Alex tomó el dron ayer, Sí. el vuelo por acá. Le vamos a poner ahora ese vuelo un Ok. ratito y vamos a añadir luego otro ratito más adelante. Ahorita van a ver exactamente cómo se ve este edificio desde otra dimensión y desde otros niveles. Y ahora voy a parar la cámara porque nos vamos a ir a verlo Vale. por dentro. ¿Te parece bien? ¿Sí? Vamos para allá.
gente va a poder aparcar su carro cuando llegue acá? ¿Va a tener su aparcamiento? Cada 40 metros que tú compras, se te otorga un espacio de estacionamiento. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si compras el de 90 metros cuadrados, pues ya tienes ahí dos Pero espacios. no significa que si viene una visita o tal no tenga dónde aparcar. ¿Sí va a tener un aparcamiento aunque sea pagando o no? Pues en realidad vas a tener, lo que pasa es que el estacionamiento privado para eso está de la parte trasera. De hecho, Sí, por la exactamente. otra calle tienes el acceso. Y la gente que va a venir aquí, pues bueno, tienen toda esa área de estacionamiento y en Sears, o aquí mismo donde la mayoría de la gente se para. Bueno, pues ya estamos aquí en la entrada. Y en Plaza de las Américas hay un gran espacio. ¿Hay que pedir algún permiso para poder subir? ¿Alguien? Nada, vamos. ¿Nos podemos ir ya directamente? Aquí vamos a subir. Aquí abajo nos vamos a encontrar con una persona de seguridad que no puede entrar cualquiera, que no. Te tienes que identificar. Aunque sean oficinas, la persona tiene que decir a qué planta, para qué va y tal. Y ahí pues ya se le aplica. Tenemos los ascensores de aquí abajo, Jonah. Vamos a tener dos ascensores. De hecho, ya son ascensores del mismo tamaño. Uno de ellos es más grande, el otro un poco más pequeño. ¿Por qué? Porque si necesitas una No, pero son camilla... del mismo tamaño. No, por dentro, lo que es la parte longitudinal, de largo, va a ser uno más grande que el otro. Vamos a lo que es el área de arriba, vamos por acá. Este edificio se entrega el mes de septiembre, ¿no, Jonah? Este edificio se entrega en septiembre. Qué bueno. En 3 semanas. Total, que vea el vídeo, pues ya mismo puede poner su oficina. Ya estamos en septiembre. Ya estamos. Ya mañana ya es 1 de septiembre. Ya está listo para entregar, así como lo ven, se entrega en obra gris. Entonces cada propietario llega y ya obviamente contrata a su equipo o arquitectura o diseño. Entonces ya tú puedes cubrir tu espacio y decorar tu espacio a como tú gustes o necesites. Qué bueno. ¿No? De acuerdo a tu rubro, de lo que vayas a hacer, pues bueno, tienes que modificar tu espacio. Mira, aquí han de puesto una acorde. segunda puerta de esta, porque parece que pueden hacer una segunda planta. Sí. Y qué bueno, y luego tenemos ahí la terraza. Va a tener amenidades, ¿no? El edificio. Sí, claro. Sí, las amenidades, una de las amenidades. Mira, esto sería la recepción, esta de aquí abajo. Claro. Luego, si acaso, me pasa los renders. Mira, justo aquí es el área de terraza. Esto es una de las amenidades que tiene. Tenemos la amenidad terraza, tenemos los elevadores, tenemos el área lounge, tenemos también salas de juntas. Ajá, esas salas de juntas las pueden aplicar cuando tengan que tener una reunión Claro, con el... solamente tienen que reservarla con Claro. anticipación y la pueden ocupar sin ningún problema. Porque bueno, aquí tenemos otra vez lo del ascensor, la primera planta. Exacto. ¿Me quieres enseñar? Bueno, Sí, vamos a ver cómo están dividiéndose. Aquí vemos una oficina que ya está, que le están trabajando. Vamos a pasar por aquí. Hola, jóvenes. hola. Y bueno, aquí obviamente cada quien llega y hace el diseño que le acomode a su empresa, ¿verdad? Aquí lo que están haciendo es un área abierta. Van a dejarlo con el cielo abierto, sin techo fijo. Aquí lo que estamos viendo es este techo falso, que tiene bonito diseño. Sí, Y aquí, bueno, pues aquí va a ser la salida. la salida a la terraza. Sí, Bueno, pues esta es la vista que tenemos desde esta primera planta. Pero imaginaros los que compren su oficina en la última planta, que ven todo Playa del Carmen desde ahí arriba. Eso es lo bonito también que tiene. Estas cristaleras te transmite que estás trabajando, pero que estás aquí en el Caribe, en una zona, digamos que residencial, con mucha vegetación. aquí es donde va a estar la cafetería. Ajá. Por lo que estoy viendo ahorita el diseño, porque obviamente si hay acceso directo a la terraza. En lo que estamos aquí en la cafetería con Claro. su terraza, este espacio que tenemos aquí, este es una de las salas de juntas que podrán disponer. De juntas grandes. Esta es una de las salas de juntas que podrán disponer, hay dos más. Y abajo, lo que tenemos abajo, que nos equivocamos al hablar, Sí, claro. abajo tenéis la zona comercial, el área comercial. Bueno, ya se ve cómo se está trabajando. La planta de abajo está destinada al área comercial, eso está claro. Y aquí va a ser la cafetería que van a tener, cada uno en su departamento. Barra, atrás obviamente van a estar pues ahora sí que todos los vasos y todo lo que se ocupe para la atención al personal. Aquí van a estar las mesas justamente, unos sillones también, ahí está la sala de juntas.
También tenemos por Aquí acá, tenemos el pasillo. sí, tenemos otro pasillo y tenemos otras dos salas de juntas. Bueno, pues otra sala de juntas que vamos a tener por acá. Oye, ¿podemos ir a una planta donde se pueda ver exactamente cómo se destinan los espacios para la compra en las diferentes medidas de Vamos a una planta. de las oficinas? Sí, vamos a una planta, bueno, las demás plantas, si ves, ahorita pasamos a la de aquí al lado para ver exactamente cómo están dividiendo los espacios, que es lo que estás preguntando. Y vamos a subir para que veas cómo está el espacio abierto donde la gente puede llegar y decir, ¿sabes qué? A mí no me funcionan el tamaño regular, el de 40, 50, 77, 90, y puedes decir, pues mira, yo necesito más, entonces podemos llegar Tú a puedes hacer unir dos espacios si quieres. Claro, tú puedes comprar, exacto, tú puedes Puedes comprar lo dos que espacios. necesitas para llegar al espacio que requiere tu oficina. Bueno, ¿Vale? Mira, por ejemplo, aquí ve cómo están dividiendo los espacios. esto es amplio, grande. Claro. Y esto una vez trabajado, es que les tengo que pasar los renders de cómo quedaría este Claro, tema. claro. Para que se hagan una idea más precisa. Venga, vámonos para arriba. Venga. Vaya cristaleras que tenemos. Pues estamos andando por la parte de fuera, ya sabéis que hay ascensor, pero también tenemos estas buenas escaleras donde podéis subir. Y todo lo que vais a ver aquí es trabajo, trabajo, trabajo. Aquí no hay habitaciones ni nada de eso, simplemente trabajo. Qué bueno. Bueno, pues esta sería una de las plantas. Y ahora aquí sí, ahora ya te voy a pedir Mira, que me especifiques un poquito. si ves aquí nada más está seccionado lo que es, ahora sí que el pasillo y nada más. ¿Por qué? Porque aquí es donde vas a llegar y tú vas a ver cuál es el tamaño que requieres para comprar y es donde vas a modificar. Ajá. Así se entrega en obra gris. Entonces, como dije hace ratito, llega la oficina y las personas, llega el equipo de diseño, llega el equipo de construcción y van a hacer la modificación de acuerdo al tamaño que compren, ¿verdad? Bueno, pues esta ya estamos en una planta un poco elevada, Sí. donde ya vemos lo que es la Plaza de las Américas, lo grande que es. Lo tenemos desde aquella esquina ya hasta segundo nivel. esta otra esquina. ¿Eh? Este es el segundo nivel. Sí. Esto se puede dividir, por ejemplo, de aquí para allá sería una medida, de aquí para allá sería otra medida. Metros, pues obviamente sería así, ¿no? Sería esto literal, que esto te daría los 40 metros, ¿no? Que es la oficina más chica. Si queréis agarrar dos espacios, pues agarráis dos espacios, venía hasta esta medida de acá, justo aquí. 50, la divides, si quieres la de 77, la divides, si quieres la de 90, de igual forma. Vamos. Total, que lo bueno que tienen es que puedes construir la necesidad de su oficina desde el espacio inferior, Claro. que son los 40, ¿no? Desde el espacio más chico, que es de 40 metros, sí, claro. Precio. Por metro. Aquí creo que se divide y se hace una... Oye, ¿qué decías, Aler? Que creo que aquí se divide y esta sería una oficina. Aquí por la división. Otra de las cosas que me hago la pregunta es los baños. ¿En qué zona están los baños? Ahora me lo dices, yo voy a mirar por acá, porque hay unos baños comunes por planta y según qué oficina puede tener un baño exclusivo para ellos, según la medida que tiene. Bueno, pues esta es la zona que estamos viendo, selva, como lo estáis viendo. Y según vamos subiendo, esto se va quedando más bajo y queda más bonito de ver. Creo que van a estar los baños comunitarios. Porque por los espacios, en realidad, por el tamaño que se están ocupando aquí, no creo que haya oficinas que quieran meter baño adentro de su espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque les va a quitar, aunque sea poquito, un espacio de baño, pero pues ese espacio que utilizas para algo más. Porque va a haber justamente baños comunitarios. Entonces lo que se busca Bueno, es eso. estamos aquí en esta planta, la verdad que está fenomenal. Cualquier cosa, cualquier duda que tengas, no dudes en contactar con Jonas, que él te lo va a poder averiguar si lo puedes o no lo puedes hacer, ¿vale? Ponte en contacto enseguida que puedas porque esto ya se va a entregar el próximo mes. Ya No, podéis aquí ya se poner- entrega, pues estamos en 31, ya mañana es septiembre. Esto ya está listo para entrega, literal. Hay detallitos como en el techo y todo que aún siguen trabajando. Que bueno, en realidad cuando se dice entrega en cierto mes,
por estipulación y por colchón regular de tiempos tenemos 3 meses para entregar, pero de todas maneras sí estamos bien, construcción, estamos a tiempo, se va a entregar, ya nada más se van a cubrir estos detallitos y estamos listos. Entonces, Otra cosa, Jonah, ya estamos terminando la visita aquí a Humana. sí, claro. Que no duden en ponerse en contacto. Vosotros, vuestra empresa, tenéis todos los desarrollos en Tulum. Claro, nosotros somos Lotus Riviera Maya Realty, nosotros somos un master broker y nosotros comercializamos Playa del Carmen, Tulum, Mahahual y Cozumel. Bueno, de Mahahual y Cozumel yo quiero grabar. Sí, En claro. Cozumel voy a hacer una visita pronto. Claro. Y de Tulum sí que quiero grabaros esos desarrollos Claro, porque la gente me está pidiendo mucho Tulum. Y nada, pues yo contento de estar aquí contigo en la visita. Gracias, muchísimas gracias. ¿Y qué más le podemos decir para Humana, para este edificio que ya está prácticamente entregado? Mira, este es un proyecto bien interesante porque aparte de ser el primer proyecto corporativo, pues estamos invitando a que empresas líderes se vengan para acá, ¿vale? ¿Qué podría ser algo que quede perfectamente en este proyecto? Un banco, oficinas legales. Nosotros estamos llegando aquí, nosotros que somos Abogados, por ejemplo. Nosotros somos notarías. tenemos nuestra empresa también de mercadotecnia. Entonces, de igual manera, empresas de mercadotecnia, legales, médicas. Sí, Estamos servicios seccionando médicos. un ala justamente para tener eso, ¿no? Lugar médico. Entonces, está bien padre el proyecto. Pues en realidad, cualquier tipo de proyecto. Obviamente aquí, ¿qué no quedaría? Pues tienditas, ¿no? Tienditas No, de pero comercio también- y eso. Una opción también que es muy buena este edificio porque, como antes lo hemos dicho, está situado en el corazón de... Ahora sí se puede decir que Estamos esto es el en corazón de Playa del corazón Carmen. Playa del Carmen. Esto Cualquier es lo que- papeleo lo tienen cerca del ayuntamiento. Exacto. Cualquier área de comercial también la tienen cerca. El transporte también. Total, que no solamente para el que viene aquí a trabajar lo tiene cómodo, sino para el que viene a buscaros también lo encuentra fácil. Y eso es otra novedad también muy importante. Luego el edificio es bonito, es llamativo. Te recuerda un poco a las grandes ciudades, pero dentro de lo que es la Riviera Playa Maya. del Carmen. Claro. Esto es lo que en realidad va a detonar otro tipo de construcción en Playa del Carmen. No estropeamos porque no estropeamos la vista de las playas ni nada porque Exacto. estamos alejados, Exacto, pero en pleno centro. exacto. Qué bueno. Pues ya nos vamos a ir para abajo, Jonah. Y si en el camino que vamos para abajo se nos ocurre algo más que os podamos contar, pues qué bueno. Y si a vosotros, los que estáis viendo el vídeo, que nos estáis acompañando, se os ocurre alguna pregunta, no lo dudéis. Pues yo Podéis creo que bien comentar. importante, bien importante, chicos, fans, suscriptores de Paco y de Alex, bien importante es que se animen a hacer inversiones inteligentes aquí en la Riviera Maya. Y bueno, qué mejor que hagan inversiones inteligentes a través de nuestro broker externo y a través de tu asesor. Y también, yo estoy en relaciones públicas, pero también en ventas directas de los proyectos que tenemos en Master Broker. Lo que quieran, lo que necesiten, cualquier pregunta, duda, sugerencia, opinión, estamos aquí para apoyarles. Justamente para eso es el canal de Paco, para darles información, para invitarles a ver y reconocer el paraíso en el cual nosotros vivimos día con día y que disfrutamos de esta hermosa energía. Entonces, anímense, hagan una inversión inteligente y vengan aquí con Paco o conmigo, con quien gusten, somos equipo. Otra cosa, Jonah. Como siempre hablamos de desarrollo donde vendemos departamentos, casas y tal, Claro. el invertir en unas oficinas también es un acto de rentabilidad, Pues un acto mira, de plusvalía, es un ¿no? acto de rentabilidad que tiene también hasta, dependiendo, obviamente comparando con qué tipo de proyecto de vivienda lo compares, pero te puede dar hasta mejor retorno de inversión. Por ejemplo, hay inversores que compran simplemente para rentar. Sí, Eso también se puede mira, comprar para este tema. ahorita hay un asesor de una empresa que está negociando toda una ala. Vaya. Entonces es una negociación fuerte, todo va bien, en realidad. Y Yo luego- le deseo todo el éxito porque lo que va a venir aquí, tanto se ponga una empresa o lo compren como inversión, pues el tener toda una ala te da, imagínate tú, lo que vas a rentar. Sí, en toda una todo esa ala, por ejemplo, de ahí, o todo a lo largo. Claro. Entonces te va a dar muchísimo más que si compraras una casa, que si compraras un departamento, que si compraras otro tipo de inversión. Y luego que las rentas aquí no se hacen por días, se puede hacer por días, pero no es rentable, no, no. entonces aquí las rentas son a largo plazo, se puede Las decir. rentas son a largo plazo y cuando decimos largo plazo es largo plazo, o sea, Claro, para sacarle una muy rentabilidad extendido, grande. Sí, claro. Bueno, pues, y si tú eres una persona que ha rentado aquí unas oficinas por H por B, tú dejas tu empresa ya de trabajarla y tal,
esto lo puedes vender porque eres el propietario. Claro. Entonces la rentabilidad claro. que vas a sacar al vender va a ser superior a cuando has comprado. Exacto. Bueno, pues ya, Alex, ¿qué Lo que te es la parece? rentabilidad, lo que es la plusvalía, con el tiempo. Pues en realidad estamos ubicados en el corazón de Playa del Carmen. ¿Qué más te puedo decir? Son oficinas. Claro. Es lo que uno se tiene que esperar. No estamos acostumbrados a grabar oficinas, estamos un poquito aquí a veces Porque parpadeando con la boca. Estamos acostumbrados que decoraciones y que no sé qué. Sí, exactamente. Y que lo viéramos bonito. Ver la obra gris no estoy acostumbrado, Cada entonces... vez que veo a este papi, está más alto. Sí. La otra vez que Ya, fui- ya te has superado a ti también, Jonah. Casi te has superado. ¿Qué está pasando? Ya deja de comer, por favor. Bueno, sinceramente No, que yo me también cuenta. estoy sorprendido de poderos ofrecer unas oficinas aquí en Playa del Carmen. No estoy acostumbrado a ver la obra gris para ofrecerla en obra gris, pero voy a poner ahí también los renders, os voy a poner un segundo vídeo del dron que grabó Alex ayer y vamos a disfrutarlo. Bueno, Jonah, gracias por atenderme y gracias nos a vemos ti. en el próximo vídeo, ¿eh? Sí, claro. Qué bueno. Gracias. Amigos, quédense aquí. A los que no son suscriptores de este canal, dale like, ponle suscripción para que veas todos los videos que te vamos a enseñar, ¿vale? Muchas gracias. Nos vemos. Oye, otra cosa, Jonah, antes de terminar. Sí, claro. Estás invitado a la paella que voy a hacer. Claro. Estás invitado porque, Sí. aparte de que él trabaje de Master Broker, es amigo. Sí, de verdad. claro. Y no ha venido todavía ninguna y me queda extrañado de no haberte visto en la paella. Sí, vamos, claro. Muchas gracias por... Nada, pues ya nos vamos. Aquí, Jonah, pero lo que vamos a hacer es conocer sus oficinas para que sepáis que esto es serio, que esto Ahorita no es vamos a cualquier ir a cosa. las oficinas del corporativo de Lotus Riviera Maya Realty, que somos el Master Broker. Somos uno de los top Master Brokers de todo México y somos los líderes aquí en la Riviera Maya. Pero venga, vamos a las oficinas para que las vean, Venga, ¿vale? pues para allí nos dirigimos. ¿Qué tal, Alex? Con sed quiero ir al Oxxo. Pues allí nos vemos. Bueno, pues estamos llegando al final de la avenida CTM y por aquí tienen las oficinas. Aparte de estas oficinas, las de Humana, del edificio que acabamos de grabar, también vais a Claro. tener ahí. Y nosotros nos cambiamos justamente a ese edificio de Humana en 2 o 3 semanas máximo. Vamos a tener ahí, aparte de las oficinas que ahorita van a conocer, vamos a estar nosotros en Humana Work Center. Y ¿Por aparte qué? de ahí también tenéis oficinas en Tulum. No nada más, sí, mira, bueno, no, por Aquí el no otro, puedes. por Aquí no puedes, sí, así es. el otro. Bueno, pues qué bonito es esto. Estamos en una de las zonas residenciales más importantes de playa ahora mismo. Estamos a 200 metros de la playa, no hay más. Luego la vamos a grabar a ver cómo está la playa. Y ahora, pues subiendo por acá, vamos a llegar a las oficinas. Muy cerca de lugares conocidos por vosotros porque ya he grabado aquí. Aquí hay un desarrollo, ahora no lo digo porque no viene a cuento, pero ya estamos al ladito de las oficinas. Las oficinas las tenemos aquí en esta esquina. Si quieres te puedes parar por aquí, por Claro ahí. que sí. Las oficinas, esa es la entrada de allí. Esta es la sala de juntas donde estoy con Jonah. Y eso es lo que tenemos en la pantalla. Es, pues digamos, como una asociación para ayudar a la gente que tiene problemas de comunicación, por ejemplo, tener aparatos electrónicos para aprender inglés, con bajos recursos. Ellos entregan ordenadores para que eso ocurra. Pero luego nos lo va a explicar a Jonah. Lo que le he pedido es que me pongan los renders de Humana, ya que estamos aquí. Y aquí vamos a hablar un poquito de su oficina, de cómo... te he pedido por favor que me enseñara los renders para no ponerlos luego, sino que ya pudiéramos hablar de lo Claro. que hemos hablado en Humana. Por supuesto. Este primer render que estoy viendo en este momento, Este es el render de la terraza. la terraza de la cafetería, la que tenemos en la primera planta. Si ves aquí adentro se ve un poquito de la Sí. cafetería y acá de este lado hasta acá sería la sala de juntas grandes, la cual entramos. Esa es la terraza, ¿no? Sí, y aquí claro. es la cafetería. Ajá. Perfecto. Si gustas Ahí cambiarle. tenemos a Alex que va manejando el ordenador. Mira, este es un tipo de oficina, Ajá. ¿vale? Si gustas cambiarle. Me estás haciendo lo que son tipos de oficinas, pero en este caso Aquí es la cafetería, Ajá. aquí está la terraza. es lo que acá habíamos visto sería- hace un momento, está aquí fuera y Ajá. esto sería la parte de dentro. Es la parte interna, claro. Cuando te pedamos que cambies, Alex, por favor. Esta es también la terraza desde otra perspectiva. Así para que se hagan una idea, porque esta es una de las amenidades del edificio. Exacto. Oye, el mantenimiento que van a tener que pagar cada oficina mensualmente, Y el mantenimiento son 40 pesos por metro cuadrado. 40 pesos por 40 metro cuadrado. pesos por metro cuadrado. Por 4 por 4, Súper 16. económico. Sí, serían 1.600 pesos 600 pesos. por 40 Por la metros. de 40 metros, que es la más chica. Está bueno.
Luego no me diste precio, porque aquí los que me siguen les encanta que digamos precios. Mira, el precio por metro cuadrado es de 45,000 pesos por Ajá. metro cuadrado. Ya depende qué tamaño de unidad gustes, o si quieres una ala completa, ya dependiendo, obviamente, pues te vas a hacer los 45,000 pesos por metro cuadrado. Ujú. Ahora, Entonces, el de 40 metros, que es el más pequeño, mira, así quedaría la parte de la entrada. Exacto. Ahí Donde- tenemos la donde recepción. yo ya había visto que estaba como apenas la tierra, bueno, el cemento, pues, y ya van a poner. Ahora le van a cosas. poner las baldositas estas, porque lo habíamos visto con cemento. Aquí Claro. tendríamos la recepción La ya recepción, arregladita. exactamente. Las personas pueden ir a la primera planta o agarrar el ascensor y subir a la planta que tengan Este su es el área trabajo. comercial de abajo, Sí. las áreas comerciales, todo lo de abajo es área comercial. Toda esta Y parte de desde aquí la, abajo. sí, desde la primera planta hacia arriba es el área de oficinas. Ahora, el precio desde que tenemos, el precio más barato, bueno, el más económico, por decirlo de otra manera, es de 1.750.000 pesos. Esa es la oficina de 40 metros. Si gustas cambiarle, porfa. Y el precio de la de 90 metros es de 4.233.000 pesos, de 233.600. 4.233.600 pesos. Ujú. Entonces, Ese sería el de es- 90 metros. Ajá. Lo que Y también claro, hablábamos. Si quieres, ya obviamente cambiaría mucho el precio si tú quieres comprar todo un bloque. Claro. Tenemos que, pues lo que has dicho antes, dar el precio por metro por los metros que tiene esa parte. Exacto. Yo creo Bueno. que aquí para basarte también y que dependa lo que le vas a aplicar a tu proyecto. Déjame esta imagen, Alex, déjame esta imagen un momento. Aquí se puede apreciar lo que sería lo que me decías antes, el área Ajá, comercial. El área comercial, que son estas dos áreas de aquí. Y desde la primera planta hacia arriba es el área corporativa de oficinas. Y esta parte de aquí es la que tendríamos la terraza. terraza. Exacto. Y también lo que son, ¿cómo se dice? La parte donde se reúne. También tendríamos las áreas estas. Las de juntas. Sí, exactamente. Está justamente de Una este tendríamos lado. ahí Si y ves, la una otra está por del otra otro lado, parte. las otras están del otro lado. Qué bueno. ¿Me puedes pasar de imagen? Esta es una de las oficinas chicas, esta sería más o menos la de 40 metros cuadrados, que para 40 metros ve la distribución, en realidad está muy bien. Pues sí, aquí pueden haber como 10 personas Claro. trabajando. Y nada. Literal Con 10 buenas personas, computadoras. claro. Aquí, por ejemplo, en este tamaño puedes poner una empresa de mercadotecnia, una empresa de internet, Ajá. una empresa tech. Puede ser también una abogacía, puede ser una notaría, bueno, depende de lo que necesite. Claro, claro. O sea, ve el espacio, porque mucha gente puede decir, pues, ¿qué hago en 40 metros? Es muy chico. Ve lo que se hace en 40 metros. Si necesitan una intimidad, pues aquí se hicieron Exacto. de cristal, Esta es una transparente, oficina. una oficina Ajá. privada, donde Oficina está el privada. jefe, por decir algo, Claro, exacto. y ahí cierran y los demás no escuchan nada. Exacto. Bueno, Pues chicos, esto es Humana Work Center. Como les había dicho, vengan a invertir aquí en la Riviera Maya, vengan a hacer una inversión inteligente con su amigo Paco, con tu amigo Jonah Fresa. Yo represento la empresa Lotus, que somos líderes en el mercado inmobiliario en México, somos Master Brokers Top en la Riviera Maya. Cualquier duda, sugerencia, pregunta, lo que quieras, échame una llamada a mí o a Paco. muchas gracias, Jonah. Oye, este es otro modelo de oficina, ¿no? Esta es otra oficina y vamos a ver. Y como veis, se abren puertas Claro. y tiene dividido en dos partes. Exacto, Ahí teníamos una y otra y esta es la otra. exacto. Digamos que esta es la parte más de ejecutivos y esta es la parte de los trabajadores Ajá. más de batalla, por decirlo de alguna manera. Y este es otro modelo de oficina. No, esta es la sala de juntas. Ah, grande. es verdad. Aquí está la terraza. Sí. Y aquí al lado está la cafetería. Ah, tienes toda la razón, que esto lo grabábamos antes. justo Por aquí por aquí veníamos entramos. de la cafetería y esta es la parte que veíamos. Sí, sí, sí. Qué bueno. Me comentó Alex que estaban aquí los conectores de Es la que había unos electricidad. conectores abajo y se daba a dar a entender de que podía haber computadoras y Claro. cosas así. No, y aparte de eso, mira, fijaros en un detalle. Como esto es una amenidad, así como lo veis, se va a entregar. Eso sí, Exacto. las amenidades se entregan tal como lo estáis viendo. Otra cosa es que tú compres tu oficina en gris y la tengas que arreglar a tu gusto. Pero las amenidades Las se amenidades entregan se así. entregan así, claro. Las amenidades Eso es son- importante que lo compromiso, sepas. Claro. Las amenidades son compromiso del edificio Ujú. para con todos los condóminos. Ahora, cada quien obviamente en su oficina, en su espacio que se entrega justamente como lo vimos, Ujú. que se llama obra gris. Lo entregamos en obra gris, entonces ya entras con tu equipo, ya sea de arquitectura o de diseño, y tú diseñas tu oficina a tus gustos. ¿Me puedes mirar a ver si hay otra imagen por ahí? Bueno, Bueno, El video. Ah, ponlo, sí, ponlo. este es un pequeño vídeo. Y bueno, esto es lo que podrías hacer en tu espacio. Dura 14 segundos, pero es para que veas cómo puedes transformar
la obra gris en una oficina bien Exacto. hermosa, Entonces, bonita. nosotros te entregamos la oficina en obra gris y es tu responsabilidad hacer eso. Claro que sí. Exactamente. Bueno, entre las compras que ha habido, no me digas la empresa, pero ¿me puedes decir, por ejemplo, alguna que otra, a qué se dedica? ¿A qué se dedica quien ha comprado ya, por ejemplo? ¿Se puede saber algo? Pues... Es una pregunta ahora un poquito incómoda porque hay que investigarlo. Sí, pero no. bueno, sí, sé unos que quieren tema médico, por ejemplo. Bueno, mira, yo creo que lo interesante es que por el estilo de edificio que estamos haciendo, pues el tipo de empresa que vamos a llamar, no vamos a llamar a ciertos rubros que pues no necesitan estar en un edificio tan moderno, tan bonito, con ese precio. Ahora, ¿aquí qué puede caber? Nosotros, de hecho, esta oficina en la cual estamos ahorita, nosotros abrimos nuestra sucursal allá, de hecho, el corporativo va a ser aquí. Nos cambiamos en un par de semanas. Entonces, pues para que veas justamente la rentabilidad del lugar, que nosotros mismos invertimos en él para ir a poner nuestro corporativo en el mismo. Lo interesante de este proyecto, que estamos en el corazón de Playa del Carmen, que estamos en la cruz de servicios, que estamos en lo que se va a convertir en el nuevo centro de Playa del Carmen, que tenemos una gran rentabilidad y que como retorno de inversión es una de las mejores opciones, mucho más que vivienda, que la de vivienda, porque aquí puedes ganar mucho más dinero. Recuerda que le estás rentando a empresas y también la renta es mucho más Bueno, elevada. pues yo soy una persona interesada ahora mismo en poder quedarme con una oficina. Vosotros me podéis ayudar en el tema financiero, Claro, en absolutamente el préstamo todo. hipotecario, en todo. Este es un préstamo hipotecario, tenemos una persona con la cual tuvimos, que justamente ayer tuvimos clase con ella, y podemos ver cualquier cuestión que necesiten. Si tus clientes necesitan algún crédito, no te preocupes. Si necesitan asesoría legal, nosotros trabajamos y estamos en conjunto con una firma que se llama Mexlo, con la cual también, a través de un programa que estamos creando, podemos tal vez ofrecerte un buen descuento. Y bueno, qué mejor que trabajes con la gente con la que ya trabajamos y con la que tenemos relación para que se agilicen los procesos. Pues qué bueno. Pues yo creo que ya con los rentas hemos acabado. Ahí vemos el edificio. Luego las tomas de dron. Cuando empezamos a platicar, justamente empezamos por aquí, empezamos a grabar desde aquí, área comercial, área corporativa, terraza, lo que es lo que va a ser el comedor, la cafetería, la sala de juntas grande y del otro lado las otras dos salas de juntas. Y ahora pues os voy a poner ya las tomas de dron, la segunda toma de dron de Alex, Claro. y eso os va a aclarar todo perfectamente. Mirad cerca que estamos también de la zona de playa del centro. Exacto. Así que, bueno, pues aquí en las oficinas donde tú trabajas nos vamos a despedir ahora sí. Muchísimas gracias, A ti. Paco. Chicos, no me canso de decírselos, por favor, continúen visitando este bonito canal. Suscríbanse, píquenle la suscripción, denle like, píquenle la campanita para que les lleguen notificaciones de los videos que estamos publicando. Gracias por ese apoyo, porque lo dice más Jonah en un vídeo que yo en todos los vídeos que hago. Gracias por ese apoyo. Venga, nos vemos. Hasta luego. Bueno, te dejo con tu trabajo, Jonah. Yo me voy a la playita, la voy a grabar un poquito. Perfecto. Nos vemos. Alex, hasta luego. Pues vamos a seguir con la playita. Ya dejamos a Jonah ahí. Y vamos a ver qué tal está. Según creo, me hicieron ver esta mañana que estaba movida el agua, pero muy bonita. Vamos a verlo.
Pues salgo aquí a la CTM y nos vamos a ir dirección de la playa y vamos a grabarla un ratito. Estamos cerquita. Ya tocaba grabar humana porque la grabamos anteriormente con Cubi y estaban todavía en construcción y ahora ya prácticamente. Lo primero que nos encontramos bajando por la CTM cuando llegas al lado de la playa, ya lo grabamos el otro día, el Mandarino. Luego a la derecha tenemos el Deep Beach, que es un desarrollo que ya se entrega este mes también, precisamente. Está totalmente acabado, prácticamente. Y al ladito tenemos el Big Club Martina, que es este de aquí que hace esquina. Y por aquí vamos a aparcar, aquí justo, y nos vamos a ir para la playa, que es por donde entra ese hombre. ¿Te quieres quedar en el carro? Bueno, pues yo voy a grabar un poquito, porque no sé si luego, durante la tarde, puedo venir a bañarme o no. Así que aprovecho ya que estoy aquí al ladito y vemos cómo está la playa en este momento. Bueno, pues sí, está un poquito movida. Ha llegado algo de sargazo. Yo esperaba ya que el sargazo se olvidara de nosotros. Hay algo de sargazo flotando por el agua, pero nada que ver con lo que había antes. Ahora tenemos el agua clarita y ese sargazo, como lo retiren, pues ya estamos tranquilos. Pero sí hay alguna mancha por ahí, marrón. Ya lo veis, el mar movidito, con aire, pero qué rico que está la gente ahí tomando el sol. Hay arena, que es otra cosa importante. Hay alguna que otra manchita por ahí. Le voy a preguntar a Alex si quiere volar el dron, pero ya veis que están movidas las palmeras. Este es el Big Club Martina. A ver. Bueno, pues luego yo por la tarde espero darme un bañito. Este es el Deep Beach, muy pegado a lo que es la orilla del mar.
Yo creo que es el desarrollo más cercano que he visto yo nunca al mar, desarrollo de departamentos. Si Alex volara el dron, veríamos cómo está el mar, si está muy cargado o no. Yo no veo que esté cargado, poquita cosa la que vemos. Ya me voy. Esta es mi pequeña visita. Y esta gente, para las barcas que hay por ahí, para hacer buceo, para estas dos barcas de acá, van a hacer buceo. Están con las bombonas de oxígeno ahí. Buenos días. Chavalote, me vas a grabar con el dron, aunque son 5 minutos, hay aire. Pero quiero que me grabes un poquito para que veamos cómo está, si el mar está un poco cargado y cómo se ve desde arriba. ¿Qué te parece? Qué bueno. Alex está ahí en el carro y el dron lo he puesto aquí. Pero ya sale. Espérate, espérate. Así te mira él. Ah, ¿quieres que lo ponga mirando a la pared? No, es que está al revés, de hecho. ¿Ah, sí? Está bien abierta todo. Ah, grábame por aquí arriba el Lipit también, como se ve en la parte de arriba. Tú mismo. Tú ya sabes lo que puedes hacer. Ahí lo tenemos. Los saludamos. Ahí se nos va. Ahora vas a grabar lo que es el Lipit, la parte de arriba, y ya te vas para el mar, ¿no? Estoy viendo el roof. ¿Estás viendo el roof ya? Ya. Qué bueno. Pues ahí lo dejo grabándose un ratito y luego nos vamos. Ya está con su viaje de vuelta. Lo vemos aquí delante. Lo tenemos ahí. Ya viene a mí. Bueno, pues ¿qué está volando? Está volando en la playa. Ha llegado hasta más o menos la avenida Constituyentes. Luego se ha metido por el medio de la ciudad un poquito. Y ha bajado por la avenida 38. Ha pasado por la Quinta. Se ha bajado a la avenida 38. Y luego se ha venido para aquí directamente. Ha sido un vuelo rápido, pero bien hecho por parte de Alex. Y ya está. Lo que hago es limpiar la zona. Ah, la está limpiando. Le está dando el aire para que no haya cosas debajo. Pues qué bueno verlo aterrizar. Pues ya está, felicidades, chavalote. Ya tenemos vídeo de hoy también.
A ver, felicidades. Ahora vamos a hacer cosas personales porque él necesita una bota de fútbol. Necesitamos hacer unas cositas por ahí, por cerca de la Plaza de las Américas y también por el Home Depot de un Office Depot. Office Depot, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos. Alex, eso es una cama pequeñita, creo yo, ¿no? Mira. Para un bebé, se puede decir. Estamos en Sears, y aquí hay otra cama ya decorada. Estamos en Sears, en la Plaza de las Américas, porque Alex quiere mirar la parte de electrónica, una cámara suya. Y también quiere comprarse una bota de fútbol. Cuidado, chico, que te A disparo. ti te encantan esto, chaval. Está muy bien esta tienda en Sears. Aquí está Alex con las aletas de nadar para hacer snorkel. Creo que es la primera vez que grabo en Sears. 04. Está bueno, está bien. Para pasear y ver diferentes marcas y utilidades de cosas. Tienes un poco de todo, parecido a un Liverpool. Bueno, pues dejamos Sears y tenemos por aquí el casino, Pirma, Vertice, y Alex quiere mirar una tienda deportiva, por ejemplo aquí a la izquierda, donde a ver si encuentra algunos precios que estén bien para sus botas de fútbol. Aquí tenemos otra a la derecha y todo esto es Plaza de las Américas, todo a lo largo. ¿Dónde vamos a mirar primero? ¿Aquí o aquí? Acá. Pues estas son las botas que ha elegido Alex. Están bien de precio, tiene un descuento del 20%, está bien. ¿Estás contento con esas botas? Sí. Qué bueno. La verdad que te quedan bien. Bueno, pues aquí estamos por otra zona. En esta zona hay cosas interesantes para Alex, como esto de Apple, como el Miniso, como cuidado con el perro. Te está gustando, ¿no? Y la casa de los abuelos, que nunca hemos entrado a consumir. ¿Quieres ver qué tipo de comida trae? Vamos a mirar a ver qué hay. Y una Optima también. Optima también hace buenas camisas y baratas. ¿Ah, sí? Sí. No lo sabía. Y En bueno, prisión por menos precio. y ahí está el Tox también. Vamos a mirar una cosa. Y el Tox, que es un restaurante. Lo de la visión, que yo necesito gafas para cuando trabajo con el ordenador. Pero bueno. Bueno, pues esto es la restaurante, cafetería. Panadería de pan. Oye, mira a ver qué tipo de comida dan aquí. Este buen hombre me ha explicado cómo funciona Tox. No lo conozco, ni tampoco conozco la casa de los abuelos. Lo voy a conocer ahora. Entras, te registras y te entran para adentro. Voy a ver lo que incluye en Tox, aquí donde estamos. Hay un menú del día, que esto es todo aquí. Y tienes dentro del menú del día tenemos hay 5 platillos, está este de acá. Tenéis este otro que es pierna sureña, tenéis la pechuga, tenéis asada viva. Estos 5 precios podéis disponer. Bueno, pues nos acompañan a nuestra mesa y vamos a ir a comer aquí. Bueno, pues aquí tenemos una mesa que bueno, y tiene para niños, para cuidarlos. Bueno, pues en el menú del día, lo que acabo de enseñar antes, entra un entrante, la comida principal, una bebida y un postre. Así que vamos a comprobarlo. Nos están sirviendo a Alex una sopita de pollo que se ha pedido de entrante, aquí una ensaladita muy rica, y el local ya lo veis, lo tranquilo que es, lo ameno. Te sientes cómodo, sobre todo lo de los niños lo han planteado muy bien, está súper bonito. Qué pena que no entre a grabarlo. Pues podrías entrar un momento, a ver. Y esto es un agua de sandía, jamaica y albahaca. y albahaca, ¿no? Así es. Qué bueno. Está muy rica, está muy fresca. Gracias. Y yo me pedí una pasta con verduras. Yo consomé pollo. ¿Cómo está ese? Mira, este es... Italiana, que es pasta con verduras, papa, zanahoria y espinaca. Muchas gracias. Así es, correcto. ¿Necesitan algo más por el momento? De momento comer. ¿Todo está bien? Muchas gracias. Ok, muy bien, provecho. Gracias. ¿Qué tal está eso? ¿Está rico? ¿Podría traer un poco de cilantro? Mira qué plato más bueno te ha traído. Antojo de comadres. Qué bueno se ve eso. Se ve estupendo. Está ¿Y esto cómo se llama este plato? Asada Viva México.
¿Y esto es asada viva México? No, esto es Asada Vida México. ¿Y esto qué es? Es por los colores de México también, Y puede esto ser. es antojo al comán. Papá, antojo al comán. comer, sí. ¿Permiso? Aquí hay 3 variedades de carne, ¿no? Así es res, cerdo y pollo. Muy bien. Pues hay 3 variedades de carne. Y nada, vamos a comerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves, chaval? Te está entrando ganas, ¿no? Qué bueno. Ya que estás finalizando tu comida, ¿qué tal está? ¿Recomendable el lugar? Perdón, estoy comiendo. Ya. Está buena la comida, ¿no? Sí, es recomendable, está bueno. Lo Y bueno el que servi- tiene este lugar y es el- que Y el servicio está muy bueno. el servicio es muy bueno, muy rápido. Es muy limpio. Nos lo trajeron la comida como a los 5 minutos ya. Y no, y luego es muy atenta la chica que nos ha tocado. Otra cosa, aquí hay un menú de desayuno, un menú de comida y otro menú diferente de De cena. noche. Yo os recomiendo que vengáis por los menús porque tiene un buen precio y hay variedad de elegir menú. Eso es otra cuestión muy buena. Ahora le hemos pedido ya el postre y hay quien se toma ya el café con leche. Bueno, pues unas crepas de cajeta y nuez. Bueno, el mío de... Ah, sí, es de calle. Es lo mismo que Alex ha pedido, que hemos pedido el mismo postre. Hay 6 o 7 postres a pedir, pero hemos pedido el mismo, qué casualidad. Pero muy buena la comida. ¿Qué casualidad de eso? ¡Quiero lo mismo! Ya, pues claro, pues me apetecía. Chavalote, ¿no extraña la zona de niños? ¿Sí? Qué bueno. Hay una música que no puedo ponerla. Venga. Pues entra, mira qué silla tienen ahí para esto. Qué bueno. ¿Me puedo meter un momento? Chavalote, ¿te gusta esta sala? Está bueno. Ah, bueno, a tus 16 años aún te lo pasarías bien. Sí. Bueno, pues una vez que comes, vas a caja y pagas. Y así funciona el TOC. Es un buen restaurante, la verdad que os lo recomiendo. Hemos entrado un poquito por acá, otro poquito por allá. Oye, me quería mirar lo de las gafas. Voy a ver si me pueden atender. Mira, papá, agua. Ya. Y aquí tengo las monedas. Bueno, pues esto es la Plaza de las Américas, muy cerca de Selvanova, digamos que a 5 minutos del centro de Playa del Carmen, en la misma carretera de la CTM. Me voy aquí a esta tienda de gafas a ver qué tal va. La parte de fuera ya, este es el edificio que hemos grabado esta mañana, el de Humana, el de las oficinas, y aquí tenéis a TOC. En TOC hemos grabado, muy buena la comida y ya nos despedimos de Plaza de las Américas, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Vamos a ver qué más hago. Se me olvidó grabar a Alex, pero ahí está, en su entreno. Y a seguir la tarde. Las 4 de la tarde hoy empieza. Y el campo espectacular, qué bueno verlo así con este verde tan bonito. Se nota que ha llovido estos últimos tiempos aquí en playa, porque cuando llueve poco este campo se vuelve como un marroncito. Está buenísimo. Pues ya de vuelta por Alex, las 6 de la tarde. Yo creo que lo voy a dejar en casa y me voy a ir a la playa a bañarme un ratito. Vamos a ver qué tal. Ah, por ahí va, con los compañeros. Bueno, pues aquí estamos. Chavalote, ¿cómo te ha ido el entreno? Bastante bien. ¿Te gusta entrenar? Sí. Pues me alegra mucho, hombre. Yo no te voy a dejar en casa. Si te quieres venir a la playa, yo voy para la playa un rato y me voy al gimnasio. Tú mismo. Bueno, pues Océano aquí a la izquierda. Estoy pasando por el interior. Aldea Tai lo tenemos aquí a la derecha. Estamos en la calle de Mamitas. Alice se ha quedado en casa y yo me vengo a darme mi baño a la oficina, a ver qué tal está ahora por la tarde. Esta mañana estaba el mar movido, esta tarde veremos a ver cómo está. Me gusta mucho la entrada de Aldea Tai y me va a sentar de maravilla el baño. La verdad es que lo necesito. Pues se ve hermoso el mar. Ya os he comentado, las 6:20 de la tarde, si no me equivoco. Llegó algo de sargazo, pero en el agua no hay nada, Nada de nada. ¿Qué? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Yo creo que un buen baño me voy a dar. Por las tardes se anima un poco. Dentro del agua no hay sargazo. Y fuera un poquito que llegó. El agua está buenísima. Ya veis que el agua está limpia. Bueno, pues ojalá se mantenga así, mantienen ese sargazo y las aguas estén limpias todos estos días ya. Qué bueno. Pues ya estoy aquí en la oficina de nuevo. Qué bueno estar por aquí. Mañana espero grabar en Selvanova. En Selvanova he quedado con Alejandro y quiero ahondar los avances, cómo está la obra, coto 8, coto 9, qué novedades hay. Y bueno, también le voy a proponer a lo mejor a Alejandro hacer un directo un día de estos y cualquier pregunta que tengáis, tanto los que habéis comprado como los que queréis comprar, se la hagáis y Alejandro la puede responder al momento. Y qué bueno por estar ahí acompañándome. Una pena porque este vídeo va a salir después que hayamos hecho la grabación. Pero bueno, allí están haciendo spinning, ahí arriba, en Mamitas, en la parte derecha. Porque todo esto de aquí pertenece a Mamitas, todo ese edificio, sí. Qué buenas sensaciones tengo aquí dentro del agua. Buenas no, buenísimas. Tengo ganas de ir a Cozumel, tanto para grabar algún desarrollo como para disfrutar de la isla. Y espero que pronto lo pueda realizar. ¿Qué más cosas puedo contar? Pues aquí seguimos semáforo naranja, si no me equivoco. Los casos están ahí estancados. Y en líneas generales vivimos normal, yo vivo normal. Ya está a punto de caerse el sol. A ver si por una tarde esta viene Alex y nos graba la puesta de sol con el dron. Yo creo que va a quedar fantástico. ¿Y el por qué grabo aquí dentro y estoy con vosotros compartiendo el vídeo? Porque más de uno lo necesita, que sí, necesita sentirse que está aquí en el Caribe disfrutando de este agua. Está buenísima, todo el año. Ahora ya mañana es día 1 de septiembre, ya llega cerca, se acerca el otoño. Y aquí los mejores meses son los que son de invierno para vosotros, aquí son los mejores meses para nosotros. Aunque todos los meses del año están buenos, porque este agua siempre te puede bañar. Pues saludos a todos esos que habéis apuntado y a los que seguís en el canal, saludos a todos. Gracias por estar apoyando el canal, gracias por suscribiros, por comentar lo que queráis comentar. Cualquier información que os pueda dar, por mi parte ya lo sabéis que lo hago. En la descripción del vídeo tenéis mi número de WhatsApp, tenéis también lo del grupo de Facebook, Paco Rivera Maya, Cementos y Playas, tenéis también en mi Instagram, todas las redes sociales que podéis contactar. Y ¿qué más os puedo contar? Que si os interesa un desarrollo y lo habéis visto, por favor poneros en contacto conmigo para yo poderos poner en contacto con la gente adecuada, con las personas que hacen el vídeo conmigo, porque si no mi trabajo no sirve de nada. Y son los mismos precios, sinceramente, son los mismos precios que si llamas a las empresas, a su oficina. Quizás está mejor atendido porque yo soy broker independiente y cualquier pregunta que me hagáis te la voy a decir con
toda la sinceridad del mundo. Me vas a preguntar, oye, ¿qué tal es esa zona? ¿Cómo ves tú ese desarrollo? ¿Tú crees que le ves sacar rendimiento? Es un largo, etcétera. Pues sí, sí que te lo puedo responder. Sin ningún problema. Ellos te lo pueden responder también, pero siempre están más apegados a lo que es su empresa, ¿no? Voy a parar de grabar, voy a hacer un poquito de ejercicio y cuando termine de aquí me voy al gimnasio, una duchita y a hacer ejercicio hasta las 8. Esta va a ser el atardecer que voy a tener. Eso sí, camino del gimnasio, espero poderos grabar un poquito la quinta porque no voy a tener mucho tiempo y ya habremos pasado un día más de aquí en la Riviera Maya, en Playa del Carmen. Ya veis que la tarde pues nos invita a venir con amigos, a tomar sus cervezas aquí en la playa, a montarte tu fiestecita como hacemos nosotros, que ya es un poco espero hacer la paellita y juntarnos aquí. Bueno, pues ya toca salir del agua. Ahí se oye la música. Creo que voy a parar porque esta música está registrada y creo que se oye mejor en la cámara que en mi oído. Así que ya voy a pararlo. Bueno, pues ya me toca marchar. Se está a gusto aquí, muy a gusto. El airecito que corre después de que te has bañado está fresquito, está bueno. Mañana será otro día de playa seguramente. Es la gran suerte que tenemos de vivir aquí. Pero qué bueno está esto. La suerte que tengo de poder disponer de la playa tan cerca del gimnasio, que nada, es una cuadra y ya estoy aquí aparcado otra vez cerca del gimnasio. Así puedo grabar un poquito la quinta. Y aquí despedimos el vídeo del día de hoy. Espero que haya gustado, voy a grabar un poquito la quinta y ya hasta mañana. La quinta un poquito tranquila, la verdad. Pero bueno, me imagino que este mes de septiembre va a ser muy bueno. Eso espero. Más ahora que han mejorado las playas tanto. Porque ha habido cancelaciones porque las playas estaban un poco mal, pero ya habéis visto que aquí hemos disfrutado todos. Esta Mariana con su abanico. Buenas tardes, todo muy bien. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Pura vida. Ese hombre no tiene que entrar por ahí con la moto, está prohibido. Se arriesga que le puedan poner una buena multa. Y ya estamos aquí al lado del Evolve, un gimnasio que os recomiendo si venís aquí a vivir o a vacacionar meses. A mí este gimnasio me encanta, me motiva y me entran ganas de seguir luchando por estar bien. La verdad es que si vas a un sitio que estás a gusto, es más fácil que vayas y no dejes de hacer ejercicio. Lo del spinning van a empezar en un ratito. Pues ya nos despedimos de aquí de la quinta y nos vamos para compras.